para decirlo de algún modo, para decirlo de esa manera directa, cuando la realidad desborda los esquemas de explicación, sobre todo las interpretaciones que buscan explicar las dinámicas de la realidad, entonces hay una diferencia, un desnivel, podríamos decir una restricción de los esquemas de la teoría, de las interpretaciones respecto a la complejidad de las dinámicas de la realidad efectiva. Es cuando se requiere hacer una evaluación crítica de lo que se tiene, por así decirlo, a mano. Es decir, lo que se tiene, si ustedes quieren, en la cabeza, lo que se tiene en mente, es decir, los esquemas teóricos, las interpretaciones teóricas, las explicaciones que han dado cuenta hasta ese momento del desborde de la realidad efectiva. Es indispensable entonces una revisión exhaustiva y sobre todo observar el desborde de la realidad efectiva, observar en detalle los nuevos síntomas de esa realidad efectiva para dar cuenta de la complejidad dinámica, de las formas de integración, de integralidad de distintos planos y espesores de intensidad de la realidad. Es indispensable observar lo que dice ese desborde en relación a lo que podemos llamar los núcleos de la realidad o las estructuras de la realidad efectiva, estructuras que no fueron suficientemente vistas o no fueron definitivamente vistas. Es decir, si hay un desnivel respecto a la realidad efectiva y la realidad efectiva aparece en principio como inexplicable, es indispensable pues una revisión crítica y por lo tanto un desplazamiento teórico, un desplazamiento de las interpretaciones y sobre todo apuntar a rupturas epistemológicas que ayuden a un nuevo horizonte o nuevos horizontes de visibilidad, nuevos horizontes de decibilidad, nuevos horizontes de percepción de la realidad efectiva y por lo tanto nuevas narraciones interpretativas y explicativas que logren dar cuenta de mejor manera de la complejidad integral y dinámica de la realidad efectiva. Lo decimos esto respecto a lo que está ocurriendo en la coyuntura, una coyuntura desbordante, una coyuntura bizarra, una coyuntura altamente barroca, compleja, una coyuntura insólita por lo que ocurre. Bueno, todo esto de insólito, tiene que ver con lo que acabamos de decir, el desborde mismo de la realidad efectiva que no es explicada, no es observada, no es articulada a estructuras de comprensión, de entendimiento, de conocimiento y de interpretación de la realidad efectiva. Para abordar la problemática definida, vamos a optar por una interpretación que ciertamente es compleja, que ciertamente aborda desde una perspectiva distinta los temas que han afligido a las ciencias sociales, a las ciencias históricas, a las ciencias humanas durante los periodos de la modernidad cambiante. Es la tesis de Gilbert Simondon sobre los modos de existencia de los objetos técnicos. Allí establece una relación sumamente importante entre
técnica y cultura, entre técnica y estructura, composición y devenir humano, partiendo de que no se puede separar la técnica de la cultura y la técnica de lo humano. La técnica es una extensión de lo humano, no solamente de sus posibilidades, sino de su propio cuerpo. El problema de la epísteme de la modernidad es que ha separado técnica de cultura y ha separado técnica del humano, separando antes al humano de la naturaleza, como si su tarea fuese dominar la naturaleza, siendo él mismo naturaleza. Entonces ya parte de una contradicción que se la ha mantenido a lo largo de distintos periodos, distintas etapas, distintas composiciones epistemológicas de la modernidad. Entonces, volviendo al tema, aquí hay que analizar en relación a esta vinculación innata entre técnica y lo humano, entre técnica y cultura, la concepción principal de Gilbert Simondon, que tiene que ver con la individuación que corresponde al devenir del ser y al ser en devenir. Las separaciones supuestas que hemos acabado de enunciar respecto a la epísteme moderna han traído muchos problemas que llamaremos problemas de incomprensión y por lo tanto de falta de entendimiento y por lo tanto de obstáculos respecto al conocimiento que podemos llamar obstáculos epistemológicos. Gilbert Simondon habla de la individuación técnica, la individuación de la técnica en lo humano y la individuación humana en lo técnico, y por lo tanto está hablando de un devenir complejo que logra distintas singularidades en el devenir del ser. El problema de la modernidad, al separar técnica de cultura y técnica del humano, ha terminado no solamente de no comprender, sino ocasionando problemas respecto al manejo, podemos llamar al mal manejo y al mal uso de la técnica, que forma parte de la cultura, del devenir cultural humano y del devenir humano en la cultura y del devenir de la técnica en la cultura y del devenir cultural técnico. La modernidad ha tomado la técnica como instrumento separado del humano y ha hablado de revolución industrial y después ha hablado de revolución tecnológica, como si estas revoluciones estuvieran al margen o fuesen distintas a las revoluciones culturales que se están dando en la modernidad. Al producirse una disociación entre cultura y tecnología, entonces el humano moderno se ha colocado en una situación de incomprensión de estos fenómenos complejos que tienen que ver con la individuación, con el devenir del ser. En consecuencia, se ha dado una inadecuación entre lo humano y lo técnico, porque lo humano, en tanto la cultura estaba separada de la técnica, en la comprensión o incomprensión moderna, ha dado lugar a una restricción de las interpretaciones culturales sobre la técnica, convirtiendo la técnica, la tecnología en un mito moderno cuando forma parte precisamente del devenir humano. Esta inadecuación ha causado problemas que son manifiestos hoy, sobre todo cuando se nota que de todas maneras las revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales han seguido avanzando técnicamente y lo que se ha seguido rezagando es la comprensión de estos fenómenos, puesto que se los miraba desde afuera y no desde adentro como parte del acontecimiento cultural humano. Por lo tanto,
los desenlaces, por lo menos en la coyuntura, son pavorosos. Se tiene desde una perspectiva restringida de esta modernidad, cuya cultura o sistema cultural es el de la trivialización y de la banalización, que no comprende lo que está ocurriendo y por lo tanto prefiere perderse en construcciones fantásticas, en ciencias ficciones sobre lo que ocurre en términos de las revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales. El humano estaría atrapado en un desborde, en una marcha tecnológica irremediable. El destino humano ya no le pertenece, sino le pertenece a la técnica. Las más insólitas tesis de este tipo de interpretaciones banales y esquemáticas, altamente esquemáticas y triviales, tienen que ver con todos los mitos que se han construido sobre la llamada inteligencia artificial, que de inteligencia solo tiene el nombre, pues se trata de inteligencia humana, proyectada en una revolución cibernética e informática, una revolución de la información, que tiene que ver con el registro, con una revolución de los registros, que han logrado expandirse en los escenarios virtuales. La llamada inteligencia artificial no ha dejado de ser un instrumento, es un instrumento y una revolución instrumental en lo que respecta a la transformación de los registros, la evolución de los registros. Ahora bien, ¿cuándo se puede hablar de la memoria? De lo que podemos llamar, por lo menos en términos de observación primaria, la expansión de la memoria, que a su vez se da de una manera más específica, más singular, más micro, es decir, cada vez en espacios más micros se logra acumular una gran memoria. Esto tiene que ver, pues, con esta revolución cibernética e informática. Pero cuando se habla de memoria, se está hablando de la intervención humana, de la vinculación entre humano y tecnología, entre humano y lo que se viene a llamar inteligencia artificial, que no ha dejado de ser un instrumento. La memoria entonces se da en esa interacción, en esa conexión entre el individuo técnico y un instrumento que es un instrumento probabilístico, un instrumento conformado por una complejidad algorítmica que no deja de ser registro, que no dejan de ser patrones de comportamiento registrados, empero la memoria, la significación de los registros a los que acude la memoria, tiene que ver con el individuo técnico, con el humano que interactúa con una proyección de el humano mismo, que tiene que ver precisamente con esta prolongación cibernética e informática y comunicacional. En otras palabras, no hay memoria en el instrumento, hay memoria en la conexión entre técnica y humano, entre instrumento y humano. Hay memoria en el uso que hace el humano de sus propias proyecciones técnicas. Puesto que la memoria es significativa, es significadora, la memoria tiene que ver con la fenomenología de la percepción. Volviendo al tema del desborde de la realidad y la incomprensión de una cultura moderna que se ha restringido y separado de su propio acontecimiento, podemos decir que lo que ocurre ahora, los insólitos acontecimientos
los insólitos hechos que están acaeciendo, que tienen que ver aparentemente con un retorno a los colonialismos e imperialismos del periodo decimonónico, corresponden a las consecuencias adversas de una interpretación anacrónica y restringida respecto al acontecimiento de la revolución tecnológica, científica, cibernética y comunicacional. En pocas palabras, podríamos decir, se debe al diagrama de poder planetario que ha terminado convirtiéndose en dominante, articulado a diagramas de poder heredados. Es decir, se ha dado una forma de dominación planetaria que hemos llamado en principio el panoptismo planetario, por la vigilancia que se ha logrado a nivel mundial, a través precisamente de la órbita de múltiples satélites que dan vuelta alrededor del planeta. Este diagrama de poder del panoptismo planetario está compuesto por sofisticadas máquinas de guerra que usan la revolución tecnológica de una manera restringida, enfocada a la destrucción masiva o, en su caso, focalizada en guerras más locales o en las llamadas guerras de baja intensidad, que son, paradójicamente, de alta intensidad local. En otras palabras, se usa la revolución tecnológica, científica, cibernética y comunicacional de una manera espantosa, es decir, de una manera elemental. Es como usar la tecnología que deriva del cisma de la física, de la transformación epistemológica de la física relativista y de la física cuántica, para satisfacer caprichos de hombres sin atributos, sin horizontes, sin perspectivas, sin humanidad, altamente cosificados en una fosilización inaudita de prejuicios vernaculares. De esta manera, el humano moderno se encamina a su propio cataclismo, se encamina metafóricamente al apocalipsis, porque tiene instrumentos que no sabe usarlos, que no los comprende, salvo en la decodificación meramente instrumental, que es una interpretación altamente restringida de las dinámicas técnicas y tecnológicas. Es como decir que el humano se habría detenido en una crisis del racionalismo moderno que corresponde a mediados del siglo XX, y la revolución tecnológica, científica, cibernética y comunicacional ha seguido avanzando hacia el siglo XXI. Entonces tenemos un humano estancado que no puede manejar de una manera apropiada los instrumentos que él mismo ha creado. Entonces se trata de resolver este anacronismo, este desfase, este rezago de lo humano respecto a sus propias revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales. Pero esto no se lo hace sin abolir la epísteme moderna, que ya ha llegado hace mucho tiempo a sus propios límites. Sin embargo, la institucionalidad universitaria y sobre todo las ideologías de una modernidad en decadencia mantienen de manera obsesiva. De lo que se trata es de clausurar una civilización moderna enfrascada en sus propias contradicciones irresolubles.
De lo que se trata es de reincorporar nuevamente la tecnología a la cultura y vivir plenamente el acontecimiento cultural y el acontecimiento tecnológico. Eso también implica salir definitivamente no solamente del círculo vicioso del poder, sino del círculo vicioso de un sistema de la valorización abstracta que es el sistema mundo capitalista, que se ha convertido en la mega máquina de la cosificación y de la inhumanización, dando lugar a retornos inauditos del genocidio colonial y del genocidio imperialista. En relación a esa cultura moderna restringida, compuesta en mitos de la modernidad, tenemos que decir que se trata en este ámbito también de ideologías esquemáticas, de ideologías atrapadas en el esquematismo dualista del amigo y del enemigo, en ideologías que a pesar de sus contrastes son complementarias porque son discursos de legitimación del círculo vicioso del poder. Las ideologías liberales y las ideologías socialistas han formado parte de los desenvolvimientos y desplazamientos de los mitos modernos convertidos en interpretaciones ideológicas. Entonces estamos hablando de versiones de los mitos modernos, una versión liberal y otra versión socialista que después adquieren connotaciones triviales en las formas de desenvolvimiento o banalización de las ideologías, en la elocuencia de los neoliberalismos esquemáticos y pretendidamente técnicos, y los neopopulismos también esquemáticos y pretendidamente socialistas. En el sistema mundo moderno, en el sistema mundo cultural de la trivialización, asistimos en la coyuntura a lo que podemos llamar espectáculos descomunales, que comprenden o abarcan guerras insólitas desatadas, supuestamente por la geopolítica, por el dominio mundial, por esferas de influencia, por los mercados, por la búsqueda del retorno desesperado a una supuesta o hipotética o utópica época dorada. Las guerras recientes son más espectaculares que las anteriores guerras por el uso sensacionalista de los medios de comunicación, de las redes y de la virtualización bélica, así como de la desinformación compulsiva, el manejo propagandístico que se hace para convencer a las opiniones públicas de la legitimidad de lo que se hace, aunque lo que se hace no tiene ninguna legitimidad demostrable. Cuando decimos espectáculo, no queremos decir que solamente se da de una manera teatral, sino que el espectáculo termina convirtiéndose en un coliseo romano posmoderno, pues en este coliseo mundial se cometen genocidios y crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Son espectáculos
pues la argumentación de ambos bandos que supuestamente se enfrentan o terminan enfrentándose son altamente retóricos. No explican de ninguna manera lo que ocurre, sino que solo atinan a presentar su propia perspectiva, su propio punto de vista, que obviamente es sesgado. Lo que se hace notorio es la ausencia de análisis críticos que busquen no una interpretación salomónica, ni menos tan solo un reportaje que describa los hechos, que ya es un avance, sino un análisis de las estructuras subyacentes que hacen al funcionamiento de lo que está ocurriendo, de lo que se llama lo insólito de lo que está ocurriendo. La mayoría de las alocuciones o los pretendidos análisis, que son comentarios, se colocan de un lado o del otro. Hay obviamente excepciones que ya ayudan a buscar no solamente la descripción, el reportaje, sino que lanzan algunas hipótesis ilustrativas sobre lo que está ocurriendo. Pero todo eso no es suficiente. A propósito de lo que hemos dicho, hay que tener en cuenta que hay una hiperpotencia hipertrofiada en decadencia que no sabe qué hacer con todo lo que tiene, con todos los instrumentos de destrucción masiva que tiene, con todas las máquinas de guerra que tiene, una hiperpotencia que navega los mares con sus acorazados y sus submarinos nucleares y sus aviones de última generación, acompañados por satélites. Lo hace de una manera solitaria sin encontrar enemigos al frente. Entonces, ¿qué hace una hiperpotencia hipertrofiada? Donde sus propias armas de destrucción masiva, sus instrumentos de guerra, sus máquinas de guerra, no sirven, pues no hay objeto ni materia para usarlos. Lo que hace es lo que hace, los utiliza de una manera desbordante, demoledora, en asuntos que no competen esta utilización. Por ejemplo, la destrucción de pesqueros, de barcos pesqueros, que según la versión inaudita de los que quieren justificar estos actos, son de narcotráfico. La intervención descomunal al estilo de Misión Imposible para raptar a un presidente y a su mujer y llevarlos al tribunal. Lo único que hace la hiperpotencia hipertrofiada es mostrar elocuentemente su inutilidad. Al respecto se requiere devolver el control y el manejo de semejante tecnología, no para la destrucción, sino devolver al humano para un control humano, quitar este control a hombres que se han convertido en monstruosidades subjetivas, que son la demostración elocuente del fracaso humano y de la cosificación e inhumanización más espantosa. Al respecto y en el contexto internacional, ya es evidente y manifiesto la inutilidad de los organismos internacionales, de la ONU y compañía, o de los bloques como la OTAN. Solo sirven para encubrir o legitimar los genocidios, a pesar de las resoluciones de la ONU respecto al crimen de lesa humanidad constante y sistemático, al genocidio perpetrado por el Estado sionista. Ante el desborde de la crisis, que es en el fondo una crisis de sobreproducción, otra vez lo que hemos dicho antes, el desborde tecnológico, el desborde de la productividad, de tal manera que lo que
se logra como stock, no se vende y termina administrándose la crisis de sobreproducción en una dilatada administración de la crisis de sobreproducción en términos financieros. El sistema internacional bancario, el sistema internacional financiero ha demostrado su inutilidad frente al desborde de la crisis. Los estados-nación han sido definitivamente desbordados por lo que acontece en el orden mundial, pero también lo que acontece internamente en las naciones y países. Todos estos dispositivos han resultado anacrónicos e inservibles. Ha llegado el momento de que las sociedades y los pueblos se hagan cargo de sí mismas, resuelvan la problemática de la crisis que acabamos de describir, recuperen la tecnología al devenir humano y recuperen el devenir humano en su propia proyección, que es el devenir tecnológico y científico. Se requieren integraciones mundiales, integraciones continentales, democráticas, de autogobiernos de los pueblos, de autogestiones, de confederaciones de pueblos autónomos que sean capaces de reinsertar a las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios. Es decir, se requiere abrir el porvenir a las sociedades ecológicas, se requiere una nueva humanización a escala planetaria que implica además la reinserción del humano en su oikos, en la vitalidad ecológica. Estos desfases, estos anacronismos que hemos mencionado entre cultura y técnica, entre lo humano y la técnica, se dan de una manera singular en el orden nacional, en el orden local, sobre todo cuando se trata de un estado subalterno, atrapado en los límites de un capitalismo dependiente. Los bandos enfrentados hace por lo menos 40 años son neoliberales y neopopulistas. Ambos se colocan en el campo de batalla, emitiendo sus propios discursos, sus propias perspectivas sesgadas, sin tomar en cuenta lo que ha ocurrido en las estructuras de larga duración, inclusive las estructuras de mediana duración. Solo se pierden en un avisoramiento muy confuso de las estructuras de corta duración. Además, no tienen en cuenta lo que ocurre en el orden mundial de las dominaciones en términos de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista. Solo atinan a sus versiones, que más que discursos ideológicos son balbuceos de mezclas de fragmentos discursivos atiborrados de una manera incongruente. En relación a la técnica, tiene una idea peregrina, más elemental que los mitos modernos. Consideran que la técnica es algo ajena a ellos y al país, que la técnica es foránea, que para adquirirla tienen que importarla o llamar y convocar de manera desesperada la inversión de capitales. Cuando llega esa técnica, efectúa una explotación minera a cielo abierto, usando tecnología avanzada. Es decir, la tecnología llega aquí para destruir el país, para saquear
el país para despojarlo de sus recursos naturales. Esto se efectúa de dos maneras, a través de dos versiones aparentemente encontradas, la neoliberal y la neopopulista. En consecuencia, fuera de tener o heredar en el contexto mundial o del contexto mundial esa concepción sesgada, elemental, separada de la tecnología en lo que respecta a su pertenencia cultural. En el caso de un Estado subalterno, los neoliberales y los neopopulistas tienen una idea de la técnica como ajena, que pertenece a los países desarrollados, al centro cambiante del sistema mundo capitalista. A lo único que atinan es ampliar un modelo que comparten ambas versiones políticas, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Con esto disminuyen incluso la concepción mítica del desarrollo. Se convierte el desarrollo solamente en una expansión destructiva del extractivismo. Se trata de dos versiones gubernamentales sin imaginación. Por eso, ante la crisis múltiple que no solamente asola al sistema mundo moderno, sino que también arrasa con las estructuras institucionales, económicas y sociales de los países, no tienen solución. Se mueven en un laberinto sin salida en el círculo vicioso del poder. Como hemos dicho antes, la técnica, la tecnología, no es otra cosa que una proyección humana. Ningún humano es ajeno al acontecimiento tecnológico. Para decirlo como ejemplo ilustrativo, aunque inadecuado, pero por lo menos puede ilustrar lo que decimos lo han demostrado países que han dado saltos cualitativos en las revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales. Uno de esos países es precisamente la República Popular de China, que ha ganado la revolución tecnológica, científica, cibernética y comunicacional a lo que se viene a llamar eufemísticamente Occidente. Ningún humano es ajeno al acontecimiento tecnológico. Lo que tiene que hacer todo humano, inclusive los que están restringidos por el fetichismo de la mercancía, por los fetichismos de la modernidad, es liberar la potencia social creativa, es liberar la potencia de las individuaciones en el devenir del ser, para no decirlo de una manera abstracta, es acceder en términos de cultura, de formación, de pedagogía y educación al conocimiento del acontecimiento científico y tecnológico actual. Para esto se requiere, como hemos dicho antes, salir del círculo vicioso de la episteme moderna, que no puede saltar sus propios límites. Es indispensable una revolución epistemológica y cultural.